ustedes, un momento grato. En este sábado, ¿no? Porque estamos sábado, un día muy especial donde el Espíritu Santo se manifiesta en su máxima plenitud. El sábado, el día de reposo, creo que el Señor lo ha dado para que estemos más unidos, las familias y todos los que decimos ser del pueblo de Dios. Hoy vamos a terminar este estudio que hemos estudiado de la organización con el sexto tema, que va a ser el bautismo dentro de la organización adventista. Es importante conocer el tema del bautismo. Creo que para el pueblo de Dios es vital el poder saber el tema del bautismo. El bautismo, hermanos, es importantísimo, más de lo que muchos se imaginan. Debemos estudiarlo por esa razón correctamente. Debemos preguntarnos interrogantes y respondernos. ¿Es indispensable el bautismo para ser salvos? ¿Cómo se debe de bautizar una persona? ¿Cuándo se debe bautizar? ¿Cuál es el significado real del bautismo, hermanos? ¿Cuál es la importancia de tomar ese paso del bautismo? Y vamos a responder esas interrogantes en este estudio. ¿Es indispensable, hermanos, el bautismo? De repente podemos pensar, bueno, ya cuando lo sepa todo y cuando yo de alguna forma, pues, algún día decida, ¿no? Ya me bautizaré. O, ¿cuán importante es? ¿Lo consideramos vital? ¿Qué dice el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 16? Ahí está en la pantalla proyectado el texto. Dice: el que creyere y fuere bautizado será, ¿qué dice? Salvo. Mas el que no creyere será condenado. Definitivamente las Escrituras dicen que es indispensable el bautismo para ser salvos. O sea, no es que si quiero lo hago, sino no, es indispensable. Hermanos, es cierto que el bautismo es vital para ser salvos, pero no es cuando uno se bautiza por bautizar nada más por así. Hay condiciones. Primero, la pregunta es si es vital para ser salvos. La Biblia dice que sí, porque el que creyere y fuere bautizado será salvo, dice la Escritura. Entonces, ¿cómo debemos entonces tomar el bautismo? Porque es importante, sí, pero hay que hacerlo con las condiciones que Dios presenta. ¿Cuáles son esas? Marcos dice, capítulo 16, versículo 16, nuevamente, que aquí está el otro punto que debemos de ver, importante. Dice, ¿qué necesitamos para bautizarnos? El que creyere y fuere bautizado será, ¿qué dice? Salvo. O sea, no es bautizarse por bautizar, no. Tenemos que creer. Creer que Jesús es tu Salvador, que si te bautizas, Jesús es el que te salva. ¿Sí o no? Ahora, el bautismo tiene que ser con uso de razón. Una persona en sus 5 sentidos tiene que creer para hacer ese bautismo como Dios manda. Bueno, ustedes saben que a veces, ¿no?, los papás tienen el hecho en algunos sitios de poder bautizar a sus hijos, a sus bebés, a los niñitos, ni siquiera pues tienen ni 5 años, 6, ni siquiera llegan a los 7 y los bautizan, ¿no? Ustedes saben que hay una iglesia, ¿no?, donde se hace eso. Pero realmente la Biblia dice que el bebé, el niñito, puede creer, puede aceptar a Jesús como su Salvador, un bebito, puede estar en sus 5 sentidos. Pues lamentablemente no, porque un bebé, dice incluso la psicología, que a partir de los 7, 8 años recién comienza a poder usar todos sus sentidos para poder tomar una decisión. Entonces el bautismo necesita, hermanos, de el tomar la decisión por sí mismo, creyendo. No es hacerlo por hacerlo. ¿Y, hermanitos? Entonces, el creer es importante. Ahora, solamente es creer nada más.
¿Qué dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38? Hay un prerequisito también, al igual que el creer, que también es indispensable para poder hacerlo como Dios manda. Dice Hechos 2:38. ¿Qué se necesita también para poder hacer que el bautismo valga y que sea reconocido por Dios como validero? Creer, tener los 5 sentidos. ¿Sí? Ahora, Hechos 2:28 también dice, Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis, que dice, el don del Espíritu Santo. O sea, es importante también el arrepentimiento. Tenemos que llegar a una edad donde la razón nos va a hacer responsables de nuestras acciones y que de alguna forma tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, confesar de que estamos arrepentidos y para que podamos manifestar que estamos con una creencia verdadera y el bautismo se pueda dar correctamente. Se necesita libre albedrío y un bebé, como decía, un bebé no puede arrepentirse de sus pecados porque ni siquiera sabe ni entiende qué es el pecado, ¿sí o no? Entonces, nosotros tenemos que bautizarnos con los 5 sentidos, creer de verdad y arrepentirse para poder bautizarse. Si no estamos arrepintiéndonos de nuestros males, entonces ¿cómo va a valer ese bautizo si nosotros necesitamos cumplir con esas condiciones? Hasta ahí está claro, ¿no? Entonces, el bautismo es importante, pero hay prerequisitos: el creer y el arrepentirse de sus pecados. ¿Cuándo se debe bautizar entonces un niño? Cuando no se puede bautizar así como un niño, sino cuando crezca y sea mayor y tenga uso de razón. ¿Jesús a los cuántos años se bautizó? A los 30 años. Interesante. Ahora, ¿cuál es la forma del bautizo correcta? ¿Por aspersión o por inmersión? Hay una iglesia que dice que es por aspersión. Pero ¿qué dice la Biblia? Porque debemos entender estos conceptos para saber que la iglesia verdadera de Dios cumple con los requisitos que Dios da. Mateo capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra de Dios que Jesús muestra aquí cómo se bautizó. Y Jesús, después que fue bautizado, ¿qué dice? Subió luego ¿de dónde? Del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Si fue bautizado y subía del agua, ¿quiere decir que bajó al agua o no? Entonces Jesús se metió dentro del agua y luego subió del agua, ¿sí o no? Y quiere decir que el bautizo se hace por sumergiéndose de esa forma. Y vi una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Entonces, la palabra bautizo significa sumergir. Es sinónimo también de inmersión. Viene del latín griego baptismos, que significa inmersión, sumergimiento y también que tiene que ver con un proceso de limpieza tanto espiritual como física. Ambas, ¿sí? O sea, eso significa sumergirse. Entonces, el bautismo debe de ser, todo el cuerpo debe, ¿qué cosa? De sumergirse, ¿sí o no? Entonces, esa es la forma correcta. ¿Y por qué pongo énfasis en esto? Es que no puede ser de otra forma para que valga. Por ejemplo, a los niños se les hace por aspersión, ¿sí o no? Pero realmente se necesita que sea como Jesús lo enseñó. Se tiene que uno meter al agua, cuerpo completo. ¿Y por qué? Porque tiene un significado. ¿Cuál es el significado de meter todo el cuerpo? Dice el libro de Romanos capítulo 6, y vamos rápidamente al versículo 3, 4 y 5. Dice lo siguiente: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en, ¿qué dice? En su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Sepultados juntamente con, ¿quién dice? Con Él. Para muerte por el bautismo.
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque dice el versículo 5, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que por el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, cuando tú te bautizas tiene que ser cuerpo completo, porque significa que dejas de respirar, o cuando te metes al agua respiras. No respiras, prácticamente te sumerges, significa la muerte, que Jesús murió por tus pecados y que tú agarras y tomas la experiencia de Jesús como que tú mismo hubieses muerto. Juntamente con Él estamos aceptando de que la salvación es por Él, porque Él ha muerto y nosotros morimos de alguna forma en ese rito, aceptando de que Jesús ha muerto por tus pecados. Estás muriendo, ¿sí o no? Al igual que Jesús. Estás juntamente con Él en la muerte de Jesús. ¿Y tiene que ser todo el cuerpo? No. Sí, tienes que dejar de respirar. Y cuando después de un momento sales, ¿vuelves a respirar o no? Sí, y vuelves a la vida. Aceptas la resurrección también con Cristo juntamente y estás pasando por la experiencia de Jesucristo. Por eso tiene que ser todo el cuerpo completo. Muerte, muero a la vida pasada, ya lo pasado, y resucito para una nueva vida, un nuevo hombre. Sepultado y una nueva vida, para no servir más a quién, al pecado. ¿Qué les parece? Interesante. Entonces, esto es el bautismo. Conceptos que ustedes lo saben, pero es importante darlos. Ahora, ¿cuál es la importancia de tomar ese rito del bautismo? Saben que cuando nosotros nos bautizamos, estamos incorporándonos a la familia de Cristo, como lo vamos a ver dentro de un momento, nos estamos incorporando a la iglesia organizada de Cristo, nos estamos incorporando a la experiencia en miniatura de lo que Cristo hizo por nosotros. En miniatura, porque nosotros realmente no morimos, pero aceptamos por un momento, mediante esa representación, que aceptamos ese sacrificio que hizo por nosotros. La experiencia de Cristo, ¿sí momentos? Ahora, es necesario el bautizarse para ser salvos. Hemos visto en Marcos 16, vimos hace un momento que el que cree y fuere bautizado será salvo. Ahora yo les pregunto, ¿se debe de bautizar a escondidas? Una pregunta. Hay personas que se bautizan así, ¿no? Voy a bautizarme, pero que nadie se dé cuenta que yo me voy, apenas me bautice, para otro sitio. Uno se bautiza solamente por un mero mojar de agua y te diga, ya tengo el certificado de bautizo y luego me voy fuera de la iglesia. ¿Ustedes creen que eso vale? Que el bautizarse significa mojarse y punto. No, significa algo más. Significa incorporarse al cuerpo organizado de Cristo. Lo vamos a ver ahorita. Se debe de hacer escondidas o en público y sin nada de miedo. Yo conozco personas que no están en la iglesia, sin embargo les dicen, va a haber bautizo, corre, bautízate y no vas a decir que vienes aquí. Simplemente te bautizas y luego vas a estar una semana y luego te dan su certificado y te vienes con nosotros que estamos fuera de la iglesia. Ya estás bautizado. ¿Ese bautizo vale ante los ojos de Dios? ¿Tú qué crees? No. Y lo ha hecho de repente hasta un pastor, pero la persona se se bautiza y luego le dice a la iglesia, chao iglesia, me voy fuera de la iglesia. ¿Y ese bautizo tiene valor? ¿Tú qué dices? Bueno, vamos a entender que el bautizo tiene condiciones, como estamos viendo, para que valga. Oiga, hermanos, tenemos que entender esto y lo vamos a seguir estudiando. Santiago capítulo 2, versículo 19. Dice Santiago que
¿Tú crees que Dios es uno? También los demonios creen y tiemblan, ¿cierto? ¿Satanás cree o no? Dice creer, cree, no solamente dice cree, porque él ha estado en el cielo, pero él se bautiza donde Dios pide, él le interesa bautizarse y unirse a la organización de Cristo. Satanás odia la organización de Cristo, ¿sí? Lo hemos estudiado todos estos días. ¿Tú crees que Satanás quiere unirse a la organización adventista? No, su propósito es destruir más bien la organización adventista. Entonces Satanás cree, pero no se une. ¿Entiendes o no? El que dice que cree, luego se bautiza y luego se va a otro sitio fuera de la iglesia, entonces es como el demonio. Cree y tiembla, pero no se une a la iglesia organizada de quién? De Cristo. Oiga, terrible. Estaba averiguando unos hermanos que se han apartado como 20 años y dicen, yo me he bautizado en la iglesia, a ver, búsquele, le dice al pastor mi nombre. No existes, no figuras, jamás estás acá registrado. ¿Cómo que yo me bauticé? No, pues es que la iglesia no puede reconocer que estás ahí porque tú te bautizaste y supongamos te fuiste. Entonces no has sido incorporado al cuerpo de Cristo o estás borrado de él. ¿Entienden o no? Entonces, por eso, el demonio cree, pero el demonio no se une al cuerpo organizado de Cristo. Es más, lo quiere destruir. Interesante, ¿no? Entonces, hermanos, el bautismo es vital. Saben que antes no había la ceremonia del bautismo como hoy tenemos. Después de Abraham, ¿no? Dice que se establece la ceremonia del bautismo y que forma parte del pueblo de Dios. Ahora, antes, ¿cuál era algo que podía hacer que la gente pueda ser parte del pueblo? La circuncisión. Y luego cuando después Dios organiza, a Jesús viene y establece pues el rito del bautismo para que se pueda hacer, porque Juan viene a preparar el camino y él bautizaba. Luego si la iglesia crece y se da la oportunidad de organizarse y de hacer el bautismo para aceptar a Cristo como su Salvador y poder unirse a la iglesia organizada. Ahora, dice 1 Corintios capítulo 10, una prefiguración del futuro bautizo, dice que acá se presenta. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? Cristo. Cuando el pueblo pasó por el mar, ¿se acuerdan o no? Sí, era una figura de lo que iba a ser el bautismo en el futuro. Pasaron por el mar, dice, y dice que fueron bautizados como una figura de lo que iba a ser el bautismo que hoy tenemos. Y todos tenían que bautizarse. Interesante, ¿no? Ahora, la historia de Naamán también es una prefiguración de lo que iba a ser el bautizo del futuro, que estamos haciéndolo hoy. En agua, miren lo que dice, a pesar de que ahí no había el bautismo como un rito como el de ahora, dice que ya era una prefiguración de lo que iba a ser el bautismo en sumergirse en el agua, en una forma total. ¿Hoy es el bautismo de esa forma o no? Sí. Entonces, Naamán de alguna forma dice que se fue limpiado de la lepra. Me sumergió 7 veces. 7 veces es el número perfecto, es decir, significa en forma total y absoluta se sumergió Naamán, porque el número 7 implica totalidad. Así que, hermanos, ahí hay prefiguraciones en lo que es las historias del acto de la ceremonia, pero que Naamán fue limpiado de la lepra, ¿o no? Sí, por eso dice, ahora una nueva vida significa el salir de las aguas del bautismo. Ahora, Colosenses capítulo 2, versículos 11 hasta el 13, vemos que el bautismo toma ahora el lugar de la circuncisión. Miren lo que dice acá, Colosenses 2:11. En él,
también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecho a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Noten lo que dice acá: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Entienden o no? O sea que ahora el bautismo reemplazó la circuncisión y formamos parte del pueblo de Dios aceptando el voto del bautismo. O sea que ahora tenemos pues el rito del bautismo para poder entrar a ser parte del pueblo de Dios y poder ser miembros del pueblo de Dios, dentro de la organización que Dios ha creado. Mateo capítulo 28, versículo 18 hasta el versículo 20. ¿Se puede ser bautizado, hermanos, por cualquier persona? ¿Ustedes qué dicen? De repente un laico y que no está en la iglesia, de repente un día dice: yo puedo bautizar. Conversé una vez con una persona, me fui al campo y conocí a una persona y le dije, le conté algunas cosas de cuánto tiempo estudiaba y tantas cosas, y me dijo: tú ya puedes bautizar, me dijo. Sí, me dijo. ¿Por qué me dices eso? No, tú ya, como has predicado, tienes tantos años estudiando, tú ya debes bautizar, me dijo. Yo me quedé sorprendido. ¿Será que yo puedo bautizar? Me comencé a preguntar. Y bueno, cuando uno ha estudiado, uno entiende pues que hay requisitos para poder bautizar, ¿no? Y también para ser bautizado. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Interesante. ¿Qué se debe de